Hola estudiantes, en esta clase vamos a estudiar uno de los métodos más importantes para separar mezclas, la destilación. Este método se usa ampliamente en laboratorios, en la industria farmacéutica, en la producción de bebidas alcohólicas e incluso en la refinación del petróleo. Soy el docente Óscar Amelines del Colegio Pedro Antonio Molina de Cali. Sean todos bienvenidos. Antes de hablar de los métodos de separación, necesitamos entender cómo se clasifica la materia. Toda la materia se divide en dos grandes grupos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo, como el oxígeno o el hierro. Los compuestos están formados por la unión química de dos o más elementos, como el agua. Es importante entender que las sustancias puras solo pueden separarse mediante reacciones químicas, porque sus componentes están unidos químicamente. Por otro lado, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, cuando observamos una sola fase, heterogéneas, cuando vemos dos o más fases, y también coloides, que son sistemas intermedios donde las partículas están dispersas, pero no se distinguen fácilmente. Y aquí está la idea más importante de esta diapositiva. Los métodos físicos de separación, como la destilación, la filtración o la decantación, se usan únicamente para separar mezclas. No se usan para sustancias puras. Por eso, antes de elegir un método de separación, primero debemos preguntarnos, ¿estoy frente a una sustancia pura o a una mezcla? Recordemos que los métodos de separación de mezclas son procesos físicos. Eso significa que no ocurre una reacción química. Lo que hacemos es aprovechar diferencias en propiedades físicas, como el tamaño de partícula, la densidad o el punto de ebullición. De esta manera podemos separar los componentes de una mezcla sin modificar su composición química. En nuestros videos vamos a explorar algunos de los métodos más comunes, como los que aparecen en esta diapositiva. Empecemos viendo la destilación. La destilación se basa en la diferencia en el punto de ebullición. El componente que tenga menor punto de ebullición se evaporará primero. Cuando calentamos la mezcla, ese componente pasa a estado gaseoso antes que los demás, lo que permite separarlo. Más adelante veremos que existen dos tipos de destilación. La simple, cuando la diferencia es mayor a aproximadamente 25 grados Celsius, y la fraccionada, cuando los puntos de ebullición son más cercanos, entre 5 y 25 grados. La destilación se utiliza para separar mezclas homogéneas. Puede aplicarse a mezclas líquido-líquido, como etanol y agua. También puede aplicarse a mezclas líquido-sólido, como sal disuelta en agua. En ambos casos, la mezcla es homogénea porque solo observamos una fase. Para mezcla heterogéneas se usan otros métodos de separación. Veamos en qué consiste el método. La destilación consiste en calentar la mezcla hasta que el componente con menor punto de ebullición se vaporice. En este montaje de destilación simple podemos identificar varias partes fundamentales. Primero, el matraz de fondo redondo, donde se coloca la mezcla que vamos a separar y que se somete al calentamiento. La fuente de calor permite que el componente con menor punto de ebullición se vaporice. En la parte superior encontramos el termómetro, que nos ayuda a controlar la temperatura del vapor y verificar qué sustancia está evaporando. El vapor se dirige luego hacia el condensador, donde circula agua fría. Este sistema permite enfriar el vapor y transformarlo nuevamente en líquido. Finalmente, el líquido condensado se recoge en un recipiente llamado matraz receptor. A este líquido lo conocemos como destilado. Es importante que todas las conexiones estén bien ajustadas para evitar fugas de vapor y garantizar un buen rendimiento del proceso. El procedimiento que acabo de explicar corresponde a la destilación simple. Sin embargo, también existe otro tipo de destilación que veremos a continuación. Existen dos tipos principales de destilación: la destilación simple y la destilación fraccionada. La destilación simple se utiliza cuando la diferencia en los puntos de ebullición es grande, generalmente mayor a 25 grados Celsius. Es adecuada, por ejemplo, para separar sal disuelta en agua o líquidos con diferencias amplias de temperatura de ebullición.
Sin embargo, cuando los puntos de ebullición son cercanos, se utiliza la destilación fraccionada. La principal diferencia es la presencia de una columna de fraccionamiento entre el matraz y el condensador. Esta columna suele estar hecha de vidrio y puede contener estructuras internas, como pequeñas protuberancias, por ejemplo, una columna Vigreux, o materiales de relleno como anillos o esferas de vidrio. Su función es aumentar la superficie de contacto entre el vapor y el líquido. Dentro de la columna ocurren múltiples procesos de evaporación y condensación. Esto significa que el vapor que asciende se enriquece progresivamente en el componente más volátil, mejorando la separación. Gracias a este proceso repetido, la destilación fraccionada permite separar sustancias cuyos puntos de ebullición son más cercanos. Un ejemplo industrial muy importante es la refinación del petróleo. Veamos algunas otras aplicaciones. La destilación tiene numerosas aplicaciones en la vida real. En la producción de bebidas alcohólicas se utiliza para concentrar el etanol, como ocurre en el whisky, el ron o el vodka. En la industria química y farmacéutica se emplea para purificar compuestos y garantizar altos niveles de pureza. En el laboratorio se utiliza para obtener agua destilada, libre de sales e impurezas. Y como ya había nombrado a nivel industrial, en la refinación del petróleo permite separar combustibles como gasolina, diésel y otros derivados importantes. La destilación presenta varias ventajas. Permite obtener sustancias con un alto grado de pureza, reutilizar y recuperar solventes. Además, es un método ampliamente utilizado y confiable en el laboratorio y en la industria. Sin embargo, también tiene desventajas. Requiere un consumo significativo de energía debido al calentamiento, y no es eficiente cuando los puntos de ebullición son muy similares, a menos que se utilice destilación fraccionada. Adicionalmente, puede ocurrir pérdida de material por fugas en el montaje. En conclusión, la destilación es un método físico que permite separar mezclas homogéneas aprovechando la diferencia en los puntos de ebullición. Es una técnica fundamental en la química y en múltiples procesos industriales. Sin embargo, como todo método, tiene limitaciones y debe aplicarse únicamente cuando la naturaleza de la mezcla lo permita, ya que no se usa para mezclas heterogéneas. Además, la fuente de calor siempre es un problema, ya que es muy costosa y es la razón de por qué esta técnica no se usa para desalinizar el agua de mar a gran escala. Si este contenido te fue útil, no olvides repasar los conceptos clave y relacionarlos con los métodos de separación que hemos estudiado. Nos vemos en el próximo video para continuar explorando más temas de química. Recuerda seguirme en mi canal donde aprenderás más conceptos interesantes de química.